Dos humanistas, Nebrija y Vives. Con la nueva ola del entusiasmo renacentista, los palacios aristocráticos se llenaban de preceptores y profesores de selecta latinidad, fervor que repercutía en el ambiente juvenil de las universidades. En Salamanca los estudiantes llevaban a hombros triunfalmente al humanista Pedro Mártir de Anglería, hasta el aula en que les explicaba las sátiras de Juvenal. El conocimiento profundo de los clásicos antiguos constituía el elemento básico educativo, pero este entusiasmo por el latín entrañaba también una tendencia política, además de filológica, era la imitación de los romanos en su organización política cesarista. Se habló luego de la expansión de la lengua castellana, pareja a la antigua expansión del latín, como el más sólido nexo para un imperio. Nebrija fue el más destacado representante de esa idea imperial, a la antigua usanza romana. Cambió su prosaico nombre de Martínez de Jaraba por el más clasicista, sonoro y significativo de Helio Antonio Nebrisense, modificando incluso el de Lebrija, Sevilla, su lugar de nacimiento, por el de Nebrija. Residió 10 años en Italia y a su regreso en 1473 fue profesor de elocuencia latina. Según él mismo dice, fue el primero en abrir tienda de lengua latina en España. Nebrija murió en 1522 y la Universidad de Alcalá propuso a otro humanista, Luis Vives, quien la rechazó por no considerarse apto para enseñar. Luis Vives nació en Valencia, el mismo año en que Nebrija componía la primera gramática castellana. Hijo de un noble descendiente de la corte de Jaime el Conquistador y de una dama de la familia del poeta Ausias March, Vives estudió en París, pasó a Brujas y a Lovaina y mantuvo amistad con intelectuales de su tiempo, Udé, Erasmo, Tomás Moro y el futuro papa Adriano VI. En Inglaterra fue maestro de la princesa María Tudor, más tarde reina y catedrático de la Universidad de Oxford, pero al suscitarse la cuestión del divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, tomó partido en favor de la reina y fue encarcelado y luego desterrado. Pasó a Flandes, regresó a Brujas y allí murió en 1540. Compuso numerosas obras, entre ellas unos diálogos de carácter pedagógico muy interesantes. Humanistas italianos en España. El Renacimiento español, como el de los demás países europeos, coincide con el italiano en su sentido de la filosofía platónica, en el anhelo de imitar la antigüedad grecorromana y en el ansia que expresaban los últimos tiempos de la Edad Media a vivir un exaltado amor por la existencia y sus goces, que adquiere un tono de apasionado paganismo. Sobre ellos, el culto de la fama, la supervivencia civil del renombre que se lega con una muerte heroica, serena o con una obra bien realizada. En las coplas de Jorge Manrique ya parece insinuada esta tercera vía de la fama, que, como observa Américo Castro, nos presenta un concepto de afirmación vital de incalculable importancia. La otra vida más larga, la fama tan gloriosa, a que alude el poeta, será acicate inmóvil de los hechos humanos. La existencia ya no será considerada valle de lágrimas y ceniza, como se predicó en siglos anteriores, sino campo de acción del esfuerzo del hombre que, con la fama de sus obras, puede dejar el rastro de su paso por la tierra. Muchos humanistas italianos de la época visitaron España y hubo compenetración firme y cordial con los del país. El veneciano Andrés Navagiero, hombre dotado de universal afán de saber, apasionado de la filosofía, las ciencias naturales y la literatura, era de un gusto tan depurado que sólo admitía los modelos latinos del siglo de Augusto y aborrecía los posteriores, hasta el punto de que cada año quemaba un ejemplar de los epigramas de Marcial, en desagravio y sacrificio expiatorio del poeta Cátulo, uno de sus favoritos. El gobierno de Venecia le encargó misiones diplomáticas delicadas en momentos difíciles y permaneció bastante tiempo en Toledo y Madrid con ocasión de la libertad de Francisco I de Francia y firmar la paz de Carlos V. En 1526 siguió a la corte de Andalucía, donde inspiró a Boscán, el poeta amigo de Garcilaso, la idea de introducir las formas italianas en la literatura española. Así lo hizo Boscán, y triunfó en tal empeño, como también en su traducción de la obra El cortesano, de Baltasar Castiglione, otro italiano relacionado con los renacentistas españoles. También visitaron España italianos tan ilustres como Pedro Mártir de Anghiera o Anglería y Lucio Marineo, llamado Sículo por haber nacido en Sicilia.
En 1460, estudiante en Roma y profesor en Palermo, pasó a España, llamado por el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, y fue catedrático en Salamanca. El rey Fernando el Católico lo nombró capellán historiógrafo suyo, le otorgó numerosos beneficios, le encargó la educación de los hijos de los nobles y de fomentar el perfeccionamiento de las letras latinas, influyendo así en el desarrollo del buen gusto literario en España. Las traducciones de autores italianos en este país fueron numerosísimas y en forma constante e ininterrumpida. Pórtico al siglo de oro, literatura política y social. En algunos fragmentos de las obras del arcipreste de Hita y del canciller Ayala aparecen ya vislumbres de sátira social, política e incluso religiosa, pero hasta el reinado de Enrique IV no se desarrolla el género satírico con toda su popularidad. En coplas más o menos audaces o encubiertas se alude al desorden imperante e incluso al derecho de destituir y derrocar al rey inútil, débil o tirano. En centenar y medio de estrofas llamadas coplas del provincial, se compara a la corte un convento, cuyo padre provincial convoca sucesivamente a los nobles, los amoneste y zahiere, llamando judíos algunos de ellos, muestra sus fechorías y pone de relieve muchas conductas peor que dudosas, personajes de las más ilustres alcurnias pertenecientes a la corte enriqueña, a quienes se cita por sus propios nombres, entre ellos Beltrán de la Cueva, favorito del monarca, y lo que era más lamentable, íntimo de la reina. Tiempo después, todavía promovían tanto escándalo que ni siquiera la Inquisición logró hacerlas desaparecer, circulando en copias clandestinas. Otras coplas burlescas, las llamadas de Ay Panadera, se refieren a la cobardía de los nobles en la batalla de Olmedo, 1445, en que fueron derrotados por las tropas de Juan II y don Álvaro de Luna, dejando poco más de 30 cadáveres en el campo y huyendo despavoridos los restantes. Sátira de carácter grave y doctrinal, culta y no popular, son las coplas de Mingo Rebulgo, atribuidas al cronista Hernando de Pulgar, de cierto sentido alegórico, en el diálogo de los personajes que atribuyen la desastrosa situación del país no solo a las elevadas esferas sociales, sino al mismo pueblo que ha perdido la fe, la esperanza y la caridad. No es raro que floreciera en esta época la sátira, secuela inevitable de toda descomposición política u ornamental en cualquier circunstancia, lugar y tiempo. En otras coplas, todas ellas anónimas por supuesto, se compara al pueblo a un rebaño al que se trasquila despiadadamente y aparecen dirigidas al rey don Enrique, reprendiéndole sus vicios y el mal gobierno de estos reinos de Castilla. Abre, abre las orejas, escucha, escucha, pastor, que no oyes el clamor que te hacen tus ovejas. Sus voces suben al cielo, quejando su desconsuelo, que las trasquilas a engaño tantas veces en el año que nunca las cubre el pelo. Has sacado lana tanta que si le dieras la maña hubieras hecho una manta que cubriera toda España. O tú vives engañado o piensas que somos bobos, trayendo por perros lobos. ¿Cómo medrará el ganado? Andan por esas manadas las ovejas degolladas y comidos los corderos, y tú, por solo los cueros, daslas por bien empleadas. La polémica religiosa en las letras. Las luchas raciales y religiosas en Castilla durante el último cuarto del siglo XV trascendieron a la literatura, contiendas poéticas o en prosa, en que por igual se cultivaban la polémica que se desbordaba el lenguaje denso de improperios, denuestos y desvergüenzas. No faltaron poetas y escritores que defendieron la causa de los judíos conversos, mientras otros fanáticos los atacaban con ferocidad. Notable ejemplo de los primeros fue el sastre Antón de Montoro, judío converso que no renegó de su origen ni de su condición menestral, considerando que era su oficio lo que le daba de comer y no sus versos, pues non crece mi caudal, el trobar mi dama puja, adero moste de dal, gracias fagamoste aguja. No obstante, su calidad poética fue apreciada por el propio marqués de Santillana, que le pidió su cancionero, ante lo cual Antón de Montoro se excusó modestamente. Eso sería como vender miel al colmenero, decía con humildad. Demostró cierto valor moral cuando se desencadenó en Córdoba durante la Semana Santa de 1473 una matanza de judíos y conversos, y en los momentos en que tantos renegaban de sus creencias, en los días críticos en que estallaban las pasiones y el condestable Lucas de Iranzo caía asesinado por las exaltadas turbas en la iglesia mayor de Jaén, solamente se levantó la voz de Antón de Montoro, ya anciano septuagenario, clamando justicia. Muchos de los conversos perseguidos huyeron a Sevilla, mezclóse entre ellos el poeta, y acaso en esta ciudad acabó sus días en el olvido y en la pobreza.
En cambio, ejemplo opuesto fue el del toledano Rodrigo de Cota, de raza hebrea, convertido al catolicismo, según el marqués de Pidal, lo que no le impidió comulgar en el odio que el fanatismo populachero profesaba a sus antiguos correligionarios. Escribió una terrible sátira contra los judíos, a la que replicó Antón de Montoro con frases justas, y Fitz-Maurice Kelly le atribuye incluso el haber excitado a las turbas en el asesinato de sus hermanos de raza. La Inquisición lo incluyó en la lista de los reconciliados publicada en 1497. A Rodrigo de Cota se le ha atribuido la paternidad del primer acto de la Celestina, como también sin fundamento las coplas de Mingo Rebulgo y del Provincial. En cambio, le pertenece una deliciosa obrita, diálogo entre el amor y un viejo, de carácter dramático, más o menos rudimentario, auténtico poema de la impotencia senil. Aparece de súbito el amor ante un caballero anciano, retraído en una huerta seca y destruida, y el viejo increpa a su visitante, por ser causa de tantos afanes, celos y pasiones en los seres humanos, felicitándose por estar ya libre y fuera de sus dominios. El amor le replica y le tienta, mostrándole su aspecto halagüeño, y el anciano acaba por convencerse de que aún es capaz de amar. Abraza el amor al imprudente viejo a petición de éste para que le comunique el fuego oculto de la pasión erótica, y cuando lo ve sometido de nuevo al ansia sexual, el amor se burla cruelmente de él y de sus muchos años. Viejo triste entre los viejos, que de amores te atormentas, mira cómo tus artejos parecen sartas de cuentas, y las uñas tan crecidas, y los pies llenos de callos, y tus carnes consumidas, y tus piernas encogidas, cuales son paracuellos. Amargo viejo denuesto, de la humana natura, tú no miras tu figura y vergüenza de tu gesto, y no ves la ligereza que tienes para escalar, qué donaire y gentileza, y qué fuerza y qué destreza la tuya para ajustar. ¿Quién te viese entremetido en cosas dulces de amores, y venirte los dolores, y atrahuesarte el gemido? A quien te oyese cantar, señora de alta guisa, y temblar y gagadear, los galillos engrifar, tu dama muerta de risa. Oh maldad enhuguecida, oh vejez mala de malo, alma, vía seco palo, huía muerte y muerte vida, depraguado y obstinado, deseoso de pecar, mira, malenturado, que te texta a ti el pecado, y tú no quieres dejar. Los libros de caballerías. Derivación de la épica o degeneración literaria de la misma son los llamados libros de caballerías, género que indica una transformación social, ya que al corro de gente analfabeta que escucha un juglar sucede la imagen del lector o lectora con un libro entre manos. Constituye además un reflejo de los ideales que animaban a las multitudes, no solo en los siglos del gótico tardío, sino bien entrados el Renacimiento y el siglo de oro español. Fueron inútiles los esfuerzos realizados para desacreditar, incluso prohibir, este tipo de literatura narrativa, y fueron precisos el humor y la fina sátira de Cervantes para acabar con ellos. La primera novela de esta clase que circuló en España fue El Amadís de Gaula, cuyo autor pudiera ser español o portugués, imitación genial y libérrima de las novelas del ciclo bretón, según Menéndez y Pelayo, que lo consideraba obra capital de los anales de la ficción humana. También Cervantes opina que es el mejor de cuantos libros se han compuesto en este género, y así, como único en su arte, se le debe perdonar, de la hoguera a que condenó humorísticamente a la mayoría de ellos en el escrutinio de la librería de Don Quijote. La tipología de los personajes, Amadís, Oriana, sus aventuras y contrariedades es digna de ser estudiada. La obra consta de 4 libros o partes y es una de las que más influyeron en las letras y en la vida social. Cronológicamente es la primera novela moderna y primer ejemplo de narración larga en prosa. Otro libro de caballerías muy popular en los países de la Confederación Catalana-Aragonesa fue El Tirante el Blanco, que figura en el ciclo de los libros de caballerías de tipo independiente. Ofrece un fondo histórico de cierto paralelismo con respecto a la crónica de Muntaner, referente a la expedición de los almogárabes en socorro del Imperio bizantino. Casi toda la obra fue escrita por el valenciano Joanot Martorell y fue impresa en 1490, pocos años después del establecimiento de la imprenta en la península. Al autor los intereses políticos que le preocupaban son los que en nuestro litoral mediterráneo tenían que ser primordiales: el socorro de Rodas, heroicamente defendida por los caballeros de San Juan, la competencia mercantil con los genoveses, la aspiración al dominio de la vecina costa africana, el peligro de Constantinopla y el creciente poderío de los turcos.